que nos invite a trabajar en este tema. Y en segundo lugar, tal vez explicarles por qué comenzamos repartiendo el cuadernito. En realidad, al comienzo ustedes pueden ver que yo utilizo muy fuertemente un libro del doctor Gonzalo Soto para presentar esa discusión, y aquí quiero comenzar expresando mi gratitud al doctor Gonzalo, que tuvo confianza en esa empresa editorial donde también está el libro del doctor Gonzalo, una colección que se llama Textos de Filosofía, en la editorial San Pablo. Yo diría que con la participación de don Gonzalo, algunos otros de los mayores de la tribu se atrevieron también a participar como autores en esa colección, y no había tenido ocasión de agradecerle tan expresamente a don Gonzalo. Bueno, ustedes han visto que yo tengo preparado, o voy a presentar el tema de argumentación y mundo de la vida. Yo trabajo en la pedagógica, y en la Universidad Pedagógica, fuera de lo que ustedes saben que pasamos por días muy aciagos por la muerte de estos jóvenes, cuando las afugias de la vida cotidiana nos dejan, investigamos un poquito. Y yo creo que es interesante para nosotros saber que siempre cualquier proyecto que se haga en la pedagógica tiene que pagar, por así decir, un peaje, y es que si hablamos de formación, o si hablamos de argumentación, o si hablamos de mundo de la vida, siempre en algún momento y en muchos sentidos tenemos que vincular ese asunto con la formación, o con la pedagogía, o con la didáctica, o con el currículo. Nuestro querido colega Guillermo Hoyos dice que la pedagogía es filosofía práctica. A mí me parece que esa idea tiene un valor. Desde luego, me parece a mí que estará tomando Hoyos la expresión práctica más en el sentido, digamos, de la relación teoría-praxis, o praxis en el sentido más clásico, que en el sentido, digamos, de la concepción de filosofía práctica como filosofía moral, aunque también quizás tenga ese sentido. Entonces, lo que quería con esto empezar es por introducir la razón por la que hemos participado en el proyecto que se llamó Retórica, Poética y Formación. En ese proyecto que tuvimos ocasión de desarrollar con la profesora Luz Gloria, nuestro asunto fue ese, el de tratar de ver cómo estos problemas o estos asuntos relacionados con la argumentación al mismo tiempo se enlazan con la formación. En términos, digamos, muy amplios, a mí me parece que cuando nosotros planteamos la razón de ser de la discusión sobre la argumentación en pedagogía, casi en último término estamos diciendo que si los sujetos son habilitados para argumentar, pueden asimismo defender sus propios puntos de vista en diversas circunstancias. Pero a mí me parece que también una cierta preparación en argumentación también habilita a los sujetos para estar en una capacidad de construir o de criticar los argumentos que otros les presentan. Esa me parece a mí que es tan importante función como la primera. O sea, tan importante saber cómo le está argumentando otro a uno, como uno a su vez estar en capacidad de argumentar. A mí me parece extremadamente importante una frase que está en el Imperio Retórico, pero también está en la Nueva Retórica de Perelman y Albrecht Titeca, cuando dice que la retórica, y más propiamente la argumentación,
pudiera ser entendida como una epistemología de las ciencias sociales. Eso para mí es muy valioso porque, en último término, incluso pues en filosofía, yo hablo de filosofía muy fenomenológicamente como si fuera una ciencia rigurosa, una ciencia estricta. Pero digo, aún en la versión que se tenga de filosofía, así sea como contra Husserl argumentaba Heidegger, así uno piensa en la filosofía como un despliegue del pensar o de pensar lo impensado, aún en ese caso hay que argumentar. Entonces a mí me parece, por ejemplo, muy interesante cómo Perelman y Titeca en esa obra muestran que, por ejemplo, una regresión estadística o un chi cuadrado también son estrategias argumentativas. Entonces, creo yo que también con el concepto que se quiera de educación, de pedagogía, uno en esos campos tiene que argumentar. O sea que yo vería al menos 3 problemas esenciales para tratar la argumentación desde el punto de vista pedagógico también. El asunto que decía de habilitarse como sujeto para hacer valer sus puntos de vista. Por ejemplo, a mí me parece exagerada la frase de Habermas cuando dice que por su naturaleza el único poder no coactivo es el lenguaje. A mí me parece que es exagerada porque uno sí conoce las asimetrías en argumentación. Por ejemplo, uno y es un infortunio, ¿no? Pero uno como profesor ha tenido circunstancias en que uno sabe que se desmidió, por ejemplo, con un estudiante presentando, inclusive ironizando, presentando uno los argumentos con mucho más amplitud que el estudiante, o por ejemplo, a veces utilizando ciertas estrategias como la ironía y cosas que, bueno, a uno también después allá en la vida de Solitaria del Alma le hacen comprender que sí hay un poder coactivo o una estructura coactiva con el argumentar. Entonces, a mí me parece que la primera razón, repito, para que se introduzca en pedagogía la argumentación tendría que ser esa, que los sujetos se habiliten para hacer valer sus puntos de vista. Y precisamente porque no creo en la tesis de Habermas, creo que también hay que habilitarse para deconstruir las estrategias argumentativas del otro, pero creo que también, y es el tercer aspecto que mencioné, me parece que es extremadamente importante que uno sepa cómo argumentar rigurosa, estricta, y si cabe la expresión científicamente, sea en el campo de la filosofía o sea en el campo de la pedagogía. Entonces yo en especial, cuando he estudiado con Luz Gloria el tema de la argumentación, he tenido especial interés en, digamos, los tópicos, lo comúnmente entendido, porque a mí me parece que en realidad uno debería hacer fenomenología, describir la experiencia de eso comúnmente entendido. O sea, yo creo, como lo he señalado, y de pronto acá les voy a contar una cosa muy rápidamente de por qué abrí esta página. Este es un proyecto de investigación, un informe final de un proyecto de investigación que llamamos Argumentar, automatización de estructuras argumentativas, un modelo de epistemología experimental. Ahí, por ejemplo, está abierto el fragmento de la investigación que llamamos el problema retórico en la educación, el planteamiento de Perelman en el imperio retórico. Lo que les digo, no voy a profundizar mucho en eso, pues porque ahí está el lugar, si de pronto ahí se interesan lo pueden mirar. A mí me interesa en términos de lo que puede aportar la fenomenología a la argumentación, me interesa mucho estudiar lo que llamamos en fenomenología lo sobreentendido.
En realidad, en fenomenología uno pensaría que solo argumenta en el momento en que se rompe lo que está comúnmente entendido. Mejor dicho, contrario, digamos, a lo que piensa, por ejemplo, Habermas, de que debemos llegar a tener, mediante el diálogo, como una suerte de consenso, para el fenomenólogo, precisamente por la importancia que el fenomenólogo le da a la primera persona, más que buscar el consenso, lo que se interesa el fenomenólogo en analizar es el aspecto de la diferencia, el aspecto diferencial entre la perspectiva que tiene un sujeto y la perspectiva que tiene otro. O sea, el fenomenólogo, más que interesarse en el consenso, se interesa en por qué falla, en la pregunta ¿por qué falla lo comúnmente entendido? Y ahí, precisamente cuando falla esa comunidad de entendimiento, el fenomenólogo piensa que hay que argumentar. Pero yo creo, como vamos a tener 3 sesiones, yo creo que esto que acabo de mencionar, ante todo lo vamos a trabajar en la 3ª sesión. Yo tengo el plan de que hoy les voy a presentar sobre todo un párrafo, pero en el contexto de un análisis un poco más amplio. Les voy a presentar en ese párrafo como el por qué en fenomenología hay una discusión sobre la argumentación. Porque, en síntesis, ya lo vamos a trabajar, a mí me parece extremadamente interesante que los fenomenólogos no están en acuerdo en muchas cosas. Por ejemplo, no están en acuerdo si por la pretensión descriptiva de la disciplina fenomenológica, entonces no podemos llegar a tener teorías. Algunos piensan que los fenomenólogos propiamente no tienen teorías. Y si no tienen teorías, no tendrían consecuentemente que argumentar para defenderlas. En ese sentido, se piensa que la fenomenología es, ante todo, disciplina descriptiva de las vivencias, y que, en consecuencia, la argumentación es algo así como mercancía prohibida. Pero yo creo que este tema que acabo de enunciarles, dentro de fenomenología, forma parte de lo que llamamos fenomenología de la fenomenología. O sea, cuando uno se pregunta por la fenomenología como teoría y como método. Entonces, el plan que yo voy a proponer desarrollar ahora es el de estudiar este aspecto de la fenomenología, y concretamente el problema de cómo hacemos fenomenología, y ahí cómo aparece el problema de la argumentación. Después, yo creo que una fenomenología de lo sobreentendido y una fenomenología propiamente de lo tópico se despliega, se desarrolla al estudiar el asunto del preguntar. Ustedes saben que hay muchos fenomenólogos o personas formadas en la fenomenología que han dado el salto a la hermenéutica. Y en parte creo yo que cuando dan ese salto es porque introducen fuertemente, entre otros, el módulo del preguntar. En muchos sentidos, el preguntar es como el intento de describir lo que uno está entendiendo que no entiende, que es hasta cierto punto, digamos, esa paradoja que también está muy bien descrita por Ricoeur en La memoria, la historia y el olvido, cuando empieza a analizar cómo sabemos que hemos olvidado, o sabemos lo que hemos olvidado. De manera que la fenomenología de la memoria para Ricoeur es una fenomenología de eso que sabemos que no sabemos. Y en el preguntar, propiamente, análogamente a esto que menciono de Ricoeur, hay esta problemática que es la de que al preguntar, propiamente, estamos fenomenologizando ante otro nuestra propia preocupación, nuestra propia motivación, el índice de lo que a mí me parece es lo que uno quiere hacer ver al otro, ¿no? Pero también cuando
eso cuando uno, digamos, hace visible a otros sus preguntas, pero cuando pone la pregunta, por así decirlo, en el horizonte comunitario, aparece también la posibilidad de que el otro siga, digamos, la problemática que se presenta ante los ojos de uno. Desde luego, pues yo sentiría que ese primer fenomenologizar de la pregunta, pues a mí me parece, de pronto uno lo puede situar o lo puede ubicar cronológicamente en el de Magistro de San Agustín. Bueno, yo, ante todo, sabiendo que eso está en telón de fondo, en la segunda reunión les voy a proponer que estudiemos como fenomenología de lo tópico, como fenomenología de lo sobreentendido, el preguntar. Y en la última sesión que vamos a compartir, yo propongo que estudiemos ya propiamente la relación entre argumentación y mundo de la vida, entre formación y mundo de la vida. Entonces, para hoy, yo les quería contar que después del proyecto que trabajamos con Luz Gloria, cuyo producto es el pequeño libro que se llama Retórica, Poética y Formación, pues Luz Gloria se metió propiamente con su investigación doctoral, que nos contaron ayer los editores de San Pablo la buena noticia de que hay que preparar la segunda edición. Y en mi caso, yo he tenido un interés por hacer autómatas, autómatas, por ejemplo, para simular el discernimiento moral, o por ejemplo, para simular la producción de analogías, de metáforas, de símiles. Y por ejemplo, en una reciente tesis doctoral que hoy tuve ocasión de dirigir, la doctoranda, hoy doctora, desarrolla una discusión muy importante en fenomenología de cómo el paso de los estados de conciencia 1, que son como lo que tenemos en el plano de las sinestesias, del movimiento corporal, a los estados de conciencia 2, que son propiamente ya las experiencias o procesos predicativos, para decirlo pues muy en clave fenomenológica, exige eso, que es propiamente el módulo de argumentar. Entonces, digo, después de la investigación con Luz Gloria, pues ustedes conocen que ha trabajado Aristóteles y sobre todo esa lectura en contrapunto de Aristóteles desde Ricoeur, y yo me he metido un poco más en este asunto de hacer fenomenología de lo sobreentendido y también en hacer simulaciones computacionales de estos procesos. A mí me importa mucho, ya por ejemplo en mi experiencia como profesor, bregar a ver cómo podemos trabajar en que los estudiantes argumenten, por ejemplo, con preguntas muy sencillas. Por ejemplo, por eso he trabajado lo que les contaba de este tipo de temas de la relación entre computación y argumentación, porque, por ejemplo, para mí es muy interesante ver que uno les plantea una pregunta, y ahí ya lo discutiremos en la próxima reunión. Uno no sabe propiamente si la pregunta que plantea como profesor, como dice Derrida contra Heidegger, es una introducción de contrabando de la tesis propia como profesor, que como profesor está sosteniendo o va a sostener, o por el contrario, como sostendría Gadamer, es una apertura de horizonte. Eso es lo que vamos a estudiar, pero a mí, por ejemplo, en este tipo de foros me interesa mucho plantear una pregunta. Normalmente, como ustedes ven acá, siempre mi primera intervención en el foro es para plantearles a los estudiantes una pregunta. Normalmente los recursos para documentar los planteamientos de los estudiantes están disponibles también en red. Por ejemplo, acá el texto de Gesell, de Indignados, o una película que me parece que tiene
una manifestación muy latinoamericana en relación con la indignación, que es esta película También la lluvia, donde diríamos se presentan las estrategias y las tesis sobre las cuales desarrollaron sus estrategias argumentativas Bartolomé de las Casas y Antón de Montesinos. Y para mí es muy interesante que acá los estudiantes arrancan a hacer pequeños planteamientos que después convertimos en protocolos y van teniendo una presentación cada vez más profesional. Voy a devolver acá para decir una cosa que a mí me parece muy interesante, y es que, por ejemplo, en un foro como este que estuvimos trabajando hasta el 25, o sea, hasta el domingo pasado, entraron a participar 2.534 veces los estudiantes. Me parece una barbaridad el volumen de, o sea, si uno tratara de ver o de hablar 2.500 veces con los estudiantes de un solo grupo, no habría manera de atenderlos. Pero con este tipo de estrategias, me parece a mí que se comprueba o se prueba que sí hay una manera de ir haciendo que los procesos argumentativos de los jóvenes también vayan teniendo despliegue. Yo soy demasiado desordenado para hablar, entonces les pido excusas porque, y tratando de, como dijo una maestra, autocontrolarme autónomamente a mí mismo, yo mejor, no sé por qué no dijeron que un maestro, ¿no? En fin, voy a apagar ya esta computadora para no darle tanta importancia a esto y voy a pedirle a Luz Gloria que me ayude a distribuir lo que tengo preparado de compartir con ustedes hoy. Luz Gloria sí es muy hábil y yo pido excusas por eso, para toda esta cosa de repartir, no, de hacer toda esa cosa de PowerPoint, y yo la usé mientras estuve asistente, pero como ahora los neoliberales no dan plata para eso, para tener asistentes y todo eso. Entonces, lo que yo voy a compartir con ustedes, ya les dije, se llama En torno a la fenomenología de la fenomenología, y propiamente para situar el punto en donde aparece la argumentación dentro de la fenomenología, yo he previsto estudiar aquí la pregunta por el método, que me parece dentro de la fenomenología no es una obviedad. Por ejemplo, mi maestro Daniel Herrera Restrepo me enseñó, y creo que bien, que la fenomenología, según lo dice Daniel, esencialmente es un método. Y para Daniel, una de las cosas que de pronto más valor tiene en la fenomenología es que los que nos dedicamos a la fenomenología en rigor no somos husserlianos, sino que somos fenomenólogos. Después vamos a ver que este título, fenomenólogos, incluye demasiada variedad. Y por eso me parece tan interesante esta cita que uso para comenzar como epígrafe en la presentación de hoy. Escribió un colega mexicano, yo pensaría uno de los más juiciosos, estudiosos que nosotros tenemos, escribió: el famoso método fenomenológico no existe. No existe un método único, cabal, bien definido, que haya sido formulado por Husserl o por el movimiento fenomenológico en torno suyo, y al cual quepa darle con sentido el apelativo de fenomenológico. Unos autores o fenomenólogos llaman método fenomenológico a una cosa y otros a otra, y algunas veces estas cosas se encuentran en efecto en Husserl. Normalmente se trata de alguno de los auténticos métodos de la fenomenología, pero otras veces no se encuentran más que en las ideas mismas de tal autor, como una comprensión parcial o particular de las obras de Husserl o de alguno de sus seguidores. Este tema de la inexistencia del método fenomenológico, en el sentido apuntado, está esperando que se escriba una tesis que averigüe las razones del engaño y además recopile los sentidos correctos e incorrectos en que se ha usado la expresión. De este fragmento de Antonio, especialmente hay una frasecita que me gusta mucho. Normalmente se trata de alguno de los métodos, de los auténticos métodos de la fenomenología.
O sea que me parece que en el párrafo Antonio pasa del título método, el método fenomenológico, prácticamente a la expresión los métodos fenomenológicos, lo cual me parece a mí tendría mucha razón de ser ese paso si uno advierte la posición de Husserl de ese intento recurrente de ir a las cosas mismas. Entonces por eso planteo acá, es difícil, en la página 2, llegar a una conclusión definitiva sobre qué es lo que se discute bajo el título método fenomenológico. Incluso cabe la duda relativa, como la expresó Antonio, a la presunta existencia de ese método. Sobre este debate al menos se pueden alinear dos vertientes principales. Algunos afirman que existe, por ejemplo, Embry o Herrera o Rieder, digamos de los americanos y latinoamericanos, y en la tradición europea Klaus Heldt. Otros en cambio ponen en duda tal posición, por ejemplo Sirion, que ya cité, Benki y Ninon. Por lo pronto plantear la pregunta es, puede decirse, una elaboración metateórica o metametodológica que en la tradición de la disciplina viene a tener el nombre de fenomenología de la fenomenología. Bajo este título o en este campo se incluyen las preguntas relacionadas con la investigación que busca esclarecer temáticamente qué es la fenomenología y en particular preguntas del siguiente tenor: ¿la fenomenología tiene método? Y si se responde afirmativamente, ¿cuáles son sus características? ¿Cuál es en general el modo de hallar validez a sus investigaciones? ¿Qué se incluye en fenomenología bajo el título ciencia, toda vez que se reclama ciencia estricta? ¿Cómo se relaciona la fenomenología con otras perspectivas filosóficas? ¿Qué relaciones se han establecido entre la fenomenología y otras disciplinas, por ejemplo, la sociología, la psicología, la historia o de otra parte la física, la biología, las matemáticas, etcétera? En cierto modo, es posible reconstruir la historia del movimiento fenomenológico atendiendo a estas direcciones. Yo, sin embargo, quisiera puntualizar algo más como relacionado con esta discusión del método, diciendo pues que entre algunos de los problemas que se han planteado contemporáneamente en, a o sobre la fenomenología o desde la fenomenología, me parece que se pueden destacar, por ejemplo, las siguientes áreas problemáticas. La primera, ante la variedad de investigaciones llamadas fenomenológicas que tienen distintos propósitos, enfoques, procedimientos, sí se tiene que preguntar uno qué quiere decir el título amplio fenomenología. Como se sabe, por igual se reclaman fenomenólogos, Husserl, Heidegger y en muchos aspectos Gadamer, Derrida, Ricoeur, pero igualmente Henri, Nancy, Marion. Y francamente uno no logra entender por qué personas con perspectivas filosóficas tan diferentes, con temas tan diversos, todos en parte se puedan llamar fenomenólogos. Entonces queda la cuestión: ¿qué tienen de común estos investigadores y sus investigaciones para que puedan usar la misma identificación? Para algunos, como para Ricoeur, yo creo que este es el segundo problema, la fenomenología, dice Ricoeur, lo estoy citando del 87, pero en realidad la primera, esto es ya una recopilación en libro, la primera vez que lo publicó es como del 63. La fenomenología es la suma de la obra husserliana, y esto que tiene mucha carrera entre los fenomenólogos, y de las herejías contra Husserl. Entonces cabe plantear, si se exige ser hereje para mantener o preservar la autenticidad de la fenomenología en su intento de ir a las cosas mismas. Si tal fuera, ¿qué caracteriza una herejía? ¿Y cómo se evalúa su pertinencia? A mí me parece muy interesante, por ejemplo, que eso de hacer una herejía tampoco es tan fácil, ¿no? Es más fácil decir una tontería que cometer una herejía, porque para cometerla hay que estar ilustrado, saber contra qué es que se levanta. De todas maneras, por eso me parece que se lo oí a Jorge Aurelio Díaz y yo creo que estoy en acuerdo con eso,
que eso de hacer una herejía no es tan sencillo. Entonces, por eso a mí me parece que también es interesante, si hay alguien que quiere ser hereje contra Husserl, que estaríamos poniendo como criterios, ¿no?, heréticos. 3. Ante la preeminencia de la descripción en el contexto de la fenomenología, y aquí es donde ya sitúo el problema de la argumentación para nuestras discusiones, una y otra vez reiterada por Husserl, esa preeminencia de la descripción, se abre la pregunta: ¿llega la fenomenología a teorías, a explicaciones? Y si abandona teorías y explicaciones, ¿qué quiere decir en su contexto el título ciencia? Aquí incluso queda la controversia sobre el papel de la argumentación dentro de la disciplina fenomenológica. Algunos consideran que en fenomenología la argumentación es algo así como mercancía prohibida, particularmente Embry. Otros consideran que la argumentación es parte de la estructura de la fenomenología, precisamente en cuanto ciencia y especialmente en cuanto ciencia estricta. Como que si uno quiere hacerle ver a otro lo que está viviendo, lo que está percibiendo, lo que está captando desde su perspectiva en un horizonte común, uno tendría que no solamente enunciarlo, sino en cierto modo poderle explicar al otro por qué está viendo o está viviendo lo que está diciendo, ¿no? Por eso, yo no sé, a mí me parece que a mí en lo particular me parece un poco más razonable la tesis de Rieder. 4. También se sabe que la fenomenología en muchos sentidos es una lucha contra la naturalización. Sin embargo, se constata contemporáneamente una vía muy relevante en la llamada naturalización de la fenomenología, que también algunos investigan como naturalización de la conciencia. Y es ahí cuando la fenomenología entra en relaciones con la neurociencia, en relaciones con la neuropsicología. Entre nosotros, el investigador que más se ha dedicado a este tema ha sido el profesor Juan José Botero. Precisamente en esta compilación que yo cito ahí de Petiot, él tiene una contribución. Y me pregunto entonces si esto de hablar de la naturalización, dado que la fenomenología es antinaturalista, no resulta ser como una suerte de contradicción en los términos. En quinto lugar, yo pienso que nos sobra recordar que la fenomenología, en parte, más que escuela, esto que les contaba que me enseñó Daniel, que uno no se puede declarar husserliano sino fenomenólogo, aunque también haya sido o quizás sea escuela en algunos sentidos. Por ejemplo, nosotros tuvimos 3 semanas atrás, algo así, la presencia del doctor Roberto Walton, que francamente para mí es una manera de ser husserliano, ¿no? Muy estrictamente hablando. Por ejemplo, recuerdo que en las discusiones le preguntábamos: pero profesor, ¿por qué es tan preeminente la discusión del tiempo y no hay un desplazamiento hacia la concepción de lo que pudiéramos llamar una fenomenología del espacio? Y entonces él nos dijo tranquilamente: es que Husserl dice que es preeminente. Entonces, muy bonito, porque uno ve que hay gente que puede pensar así, diría yo, como parte de la escuela husserliana, incluso de la escuela fenomenológica, más de lo que se ha llamado movimiento fenomenológico. Y tal vez por esta denominación de movimiento fenomenológico que fue acuñado este término o esta expresión por Spiegelberg, la última edición fue del 82, pero la primera versión es mucho más atrás, por ahí del 57. Se pregunta uno por qué se da este desplazamiento de escuela a movimiento. Esto incluso lleva a registrar el hecho de que más que husserlianos hay fenomenólogos. De ahí que tenga sentido que se haga esfuerzos por caracterizar, como lo hace por ejemplo Embry, períodos, generaciones y tendencias. A mí me parece que lo que dice Embry es interesante. Él dice que ahora ante todo hacemos fenomenología de la cultura, porque la cosa misma no es la crisis de la ciencia, sino la crisis de la relación entre las culturas, y que prácticamente eso implicaría que nosotros en este quinto momento de la fenomenología,
Yo no sé de dónde él hace esa clasificación de los 4 anteriores, pero bueno, tiene algunas razones para hacerlo. Él dice que no podríamos seguir a la Husserl tratando de ver la crisis de las ciencias, sino la crisis de la relación de las culturas. Y yo particularmente ahí vería, sobre todo, para mí, el renacimiento o el retorno de la reflexión sobre Dios como fenómeno, especialmente en la fenomenología francesa, en lo que han llamado el giro teológico, vería un problema muy esencial precisamente de la relación de las culturas. Pero bueno, no me voy a extender en eso porque, como les dije, yo traigo escrito porque si no se me vuelve esto un reguero de temas. En este estudio, la atención se centra en un aspecto que en parte atraviesa todos los cuestionamientos precedentes, el método. La riqueza del problema está en que al mismo tiempo, dentro de la misma obra de Husserl, se pueden encontrar exposiciones sistemáticas de lo que expresamente Husserl llama método fenomenológico. Por ejemplo, en ideas, miren ustedes esa cantidad de parágrafos de 63 a 127, o en experiencia y juicio, mucho menos, pero de todas maneras hay unos parágrafos que se llaman expresamente método fenomenológico. También en ese artículo que tiene tanta historia, porque resulta que en la Enciclopedia Británica tuvieron interés en que Husserl explicara para la enciclopedia, que en paz descanse, como todos sabemos, recientemente solo la van a presentar pues digitalmente en internet. Tuvieron interés en que Husserl explicara qué es fenomenología. Esa es una explicación muy interesante, porque por ejemplo Husserl empieza diciendo que la fenomenología es esencialmente un método que tuvo su origen, etcétera, etcétera. Pero curiosamente, la primera frase es que la fenomenología es esencialmente un método, y la última frase del artículo es que todo esto se hace en pro de la filosofía perennis. Porque Husserl tiene la idea de que si todos hacemos una aproximación desde nuestro horizonte a ese mundo común de la vida, tenemos que llegar a la esencia, a la misma esencia. Entonces a mí me parece muy interesante que no es solamente el artículo que se publicó, sino que de ese artículo hubo varias versiones. Por ejemplo, unas 4 que fue pasándole a Heidegger. Husserl vio desde el año 23, 24, etcétera, que Heidegger se abría mucho de lo que Husserl pensaba que era la fenomenología. Y en el año 28 ya él vio que eso tenía que hacerse muy seriamente, como el esfuerzo casi de crear un campo unificado de lo que pudiera llamarse fenomenología. Entonces invitó a Heidegger para que escribieran juntos el artículo de la Enciclopedia Británica. Están los borradores pues de Heidegger y está la respuesta de Husserl diciendo que Heidegger no entiende la fenomenología. Y lo dice en el año 28. O sea que ya no, ninguno de los dos es un principiante, aun cuando Husserl dijera al final que toda su labor fue la de un principiante. Y entonces uno queda asombrado, ¿no es cierto? O sea, ya ahí eso validaría la posición de, me parece, Ricoeur, en el sentido de que ahí en vida, en la misma mesa, le apareció el primer hereje, ¿cierto? Entonces, eso sí validaría esa tesis. Muy interesante lo que pasó en el 28, porque a mí me parece que, de hecho, Husserl desarrolló las lecciones de psicología, porque en último término, Dasein, se sabe, no es sujeto. Y entonces, a mí me parece que cuando Husserl le dice a Heidegger que no entiende la fenomenología, lo que le está diciendo es que no se puede hacer fenomenología sin primera persona, sin sujeto. Y realmente es demasiado generosa la controversia para nosotros, porque nos dejó el volumen 9 de Husserliana,
que son las lecciones de Husserl sobre psicología. Son las versiones del artículo de la Enciclopedia Británica, pero son también las lecciones de Husserl explicando por qué, en último término, la fenomenología bascula sobre una concepción de sujeto. Obviamente ustedes se imaginarán que para uno que pues tiene contrata profesional en la pedagógica, ese tema de la subjetividad es extremadamente importante, porque a mí me parece que es muy difícil hacer un proyecto de formación sin sujeto. Obviamente no será el sujeto cartesiano, en fin, no serán muchas variedades o vertientes de sujeto, pero tratar de hacer un proyecto de formación sin subjetividad resulta pues muy extraño, muy extraño. Bueno, entonces sí, eso decía, el método fue un problema muy grande para Husserl en muchas ocasiones, pero simultáneamente se puede ver que en cada ir a las cosas mismas de cada una de las investigaciones de Husserl vuelve y se da una recreación del método. A mí me parece muy importante eso, porque yo sí creo que si uno es serio con la frase de Husserl, el ir a las cosas mismas tendría que ponerlo a uno otra vez, cada vez como en una suerte de primera inocencia, de primer despertar, me parece, una suerte como de recuperación de la infancia, en fin, no sé. De ahí que quepa aseverar que la pregunta por el método en la fenomenología tiene diversas direcciones. En una de ellas tiene que ver con la manera como se define en sí ella como disciplina, a saber, ciencia estricta o rigurosa. O en esa misma dirección lo que queda en cuestión es su carácter epistemológico. En su contexto se plantea el problema del sujeto, esto es, de quién ejecuta o realiza la epogé, ese que suspende todo juicio de valor sobre el ser, sobre el es, que ni pierde su carácter de primera persona, ni es entendido o estudiado desde la psicología, especialmente desde la llamada psicología empírica. Aquí el problema principal que se deriva es el de tener a la vista qué invoca el título ciencia, título al cual una y otra vez, de comienzo a fin de su carrera, acude Husserl. Nosotros hicimos el año pasado un festival, pues estos certámenes que hacemos los académicos, porque el año pasado se cumplió el centenario de ese célebre artículo de Husserl titulado La filosofía como ciencia rigurosa. Y entonces el que estableció para la colección de Husserliana, para el tomo 23 de Husserliana, ese texto, el de la filosofía como ciencia rigurosa, aceptó la invitación de venir a trabajar con nosotros. Él se llama Thomas Ninon. Y a mí me parece muy simple, pero muy interesante la variación que hace, porque Ninon intenta sostener que la fenomenología es ciencia falible. Y a mí me parece que ese cambio es muy importante porque, por así decirlo, actualiza el modo de hacer fenomenología. Husserl decía que se hace fenomenología infieri, y me parece a mí que esa propiedad lleva precisamente a la falibilidad. Entonces yo creo que esa variación nos lleva a que a la par tengamos que afirmar que la fenomenología es ciencia rigurosa y ciencia falible. Otra de las direcciones en que aparece el problema del método es en relación con los procedimientos, sobre todo si se plantea la cuestión cómo llevar a cabo la investigación fenomenológica. Pregunta que lanza o puede lanzar al terreno de fases y esquemas que, si se establecen rígidamente, llevan o llevarían a tener el carácter de una técnica. Por ejemplo, en el célebre coloquio de Royamón, Levinas tiene una intervención que se llama así, la técnica fenomenológica. Y a mí me parece muy interesante que se hable de técnica fenomenológica, porque yo creo que se puede practicar algunos aspectos, como por ejemplo la epogé, o como por ejemplo la reducción fenomenológica, de la que hablaremos luego,
Se puede hacer todo eso sin tener, como por así decirlo, una decisión de ser fenomenólogo. Incluso yo llamaría la atención de cómo, por ejemplo, Alfred Schutz desarrolla una fenomenología de lo social que tiene la propiedad de no ser trascendental, o sea, que describe no el vivenciar de un sujeto en primera persona, sino el vivenciar de los colectivos que están enfrentados a ciertos acontecimientos sociales, como por ejemplo el volver a casa o el irse de casa con ocasión de las guerras, ¿no? Pregunta que lanza, creo, o puede lanzar al terreno de fases y esquemas que se establecen rígidamente, se vuelven técnica, pero a mí me parece que si la fenomenología se vuelve técnica, propiamente no se diferenciaría del canon, por ejemplo, positivista. En este estudio se orienta el interés a mostrar que, como ciencia falible, la fenomenología epistemológicamente no se diferencia de las demás técnicas, de las demás ciencias o de las demás prácticas de investigación. Yo creo que nadie reclamaría una ciencia sin falibilidad o infalible. Y lo segundo que quiero enfatizar es que la fenomenología, que para mí es muy infortunado que yo no puedo demostrar esto, pero si tuviera tiempo y las posibilidades, me gustaría mucho ver cómo la frase de Aristóteles en Metafísica, que dice, refiriéndose a los presocráticos, pero al investigar las cosas mismas les abrieron el camino. Yo creo que por sus estudios de Husserl con Brentano, yo creo que a las cosas mismas, ante todo, traduce esa expresión de metafísica. Que digo, es casi el lema de la fenomenología, esa expresión de Aristóteles, y creo que esto esencialmente es método, y como método se rige por principios, pero la investigación fenomenológica no atiende a procedimientos. Es obvio que con los primeros se llega a una suerte de regulación que permite diferenciar qué es y qué no es fenomenología. Los principios permiten tener esa suerte de canon en el desarrollo de los procesos investigativos. Bueno, entonces la primera parte que voy a desarrollar acá, después de esta larga introducción, es básicamente como mirando la dimensión del problema epistemológico de la fenomenología, cómo se construye como ciencia. Y casi esto mismo después lo vamos a ver en cuanto se formula como principios metodológicos. Es conocido el hecho de que la reseña que hiciera Frege de la filosofía de la aritmética cambió, yo diría, totalmente el destino de lo que quería hacer Husserl, que propiamente al comienzo quería ante todo ser un psicólogo y explicar desde la psicología, por ejemplo, el pensar matemático. Cambió la manera de investigar de Husserl y el intento de responder a las objeciones de Frege, que en el fondo dieron origen para una abigarrada lucha de Husserl contra el psicologismo. Para resumirlo sumariamente, en esa obra hay un descubrimiento en la filosofía de la aritmética esencial para toda la fenomenología. El descubrimiento de que la esencia del número radica en el numerar, en la operación o en la actividad psicológica de contar. La objeción de Frege, también dicho sumariamente, es que esto pone a la aritmética en una dependencia del sujeto que conduce al psicologismo, cuyo resultado o consecuencia es el relativismo. Entonces, a mí me importa mucho contarles este pedacito porque yo ya vi ahí a Frege argumentando contra Husserl y a Husserl cambiando su posición por los argumentos de otro, como científico, como investigador, y, por ejemplo, desarrollando los prolegómenos de las investigaciones lógicas, recabando uno a uno los argumentos del psicologismo y el debate que habría que dar si se fuere consecuente con la posición de Frege.
¿De dónde y cómo se ve la influencia de esta crítica de Frege? Yo creo, en especial en investigaciones lógicas, cuando Husserl, citando a Goethe, declara que contra nada somos más severos que contra los errores abandonados. Y para él, pues, el error de los errores era pensar que de verdad no había objetividad, por ejemplo, lógica. La obra mencionada es un intento decisivo de asegurar la objetividad de la lógica, de la matemática, de las estructuras formales. Tal objetividad no depende del sujeto, pero el sentido y el significado de la misma implica su actividad, el fenomenologizar. ¿En qué consiste tal fenomenologizar? Descrito en un ejemplo que trae muchas veces Husserl en esa obra y que me parece extremadamente sencillo, es que 2 más 2 igual a 4 simultáneamente es una estructura, un algoritmo, unas variables instanciadas y un resultado que no dependen en su validez del sujeto. Pero esa operación, el sentido de esa operación, sí depende del sujeto. Esto que les voy a contar lo estudié con el profesor Guillermo Hoyos y me pareció muy exagerado, porque pues cuando uno estudia con Hoyos cree que hay muchas exageraciones en algunas cosas. Hoyos dice que en todas las ocasiones en que Husserl usa la palabra sin, en el mismo párrafo aparece la palabra Geltung. Y yo pensé, tan exagerado, de Fredonia que tenía que ser este señor, hombre. No, y yo me puse a seguirle la pista, y hasta hoy, claro que yo no he estudiado los 41 volúmenes de la Husserliana, yo voy adelantico de la mitad, pero todos no. Hombre, la pura verdad es que hasta hoy yo he encontrado que lo que dijo Hoyos es cierto. O sea, que a toda experiencia subjetiva hay un intento de validar eso en algún mundo, ¿no? Muy interesante porque está desde las investigaciones lógicas, antes no. Entonces, sí, el sentido de esa operación 2 más 2 es igual a 4, sí depende del sujeto, de cualquier sujeto que recorra o vuelva a recorrer o a efectuar la operación de desplegar estructura, algoritmo, variables y resultado. La lucha de las investigaciones lógicas es un intento de superar el psicologismo y con ello fundar la fenomenología en la que se asegura el polo objetivo o la objetividad de la lógica, pero al mismo tiempo es un intento de establecer al sujeto como fuente de constitución de sentido. La fenomenología es, desde sus comienzos, un retorno a la subjetividad como fuente de constitución de sentido, que el sentido recaiga sobre lo lógico, sobre lo fáctico, sobre lo cultural, lo subjetivo mismo, es, sin más, campo de referencia, pero no altera el hecho de que es la subjetividad la que en todos los casos despliega el sentido de lo dado. Por eso también se puede decir que la operación esencial o fundamental de la fenomenología, el punto de partida de la fenomenología es la reducción fenomenológica. Reducción lo que indica es la operación esencial de reconducción de lo objetivo a lo subjetivo, como tornar que el vaso pasa de su pura objetividad fáctica, de su ser y darse ahí, y aprovecho, a su ser y darse aquí, da, sein, ¿no es cierto? La reducción de lo que indica, la reducción lo que indica es la operación esencial de reconducción de lo objetivo a lo subjetivo. Pero esta operación trae consigo la suspensión o desconexión o epoqué de la actitud natural. Actitud natural en la cual sin más se da por estable, objetivo y objetivo el sentido como si no dependiera de un quién que tiene que volver a poner en movimiento su despliegue. A mí, por ejemplo, me gusta mucho una afirmación de Husserl en Crisis que dice que no es que la ciencia positiva sea un engaño, ni sus resultados meramente aparentes, sino que, por así decirlo, decapitan la subjetividad. O sea, vuelve Husserl a exigir que también el científico natural
mire cómo entra la subjetividad a dar sentido, puede ser en el horizonte de la física, o puede ser en el horizonte de la química, o puede ser en el horizonte de la medicina, etcétera, cómo la subjetividad constituye sentido. Aquí tiene sentido indicar que la expresión tan mentada a las cosas mismas es por lo menos incompleta, puesto que deja de indicar el contexto en el cual se acuñó. Se trata de un ambiente cultural en el cual se tenían diferentes escuelas y movimientos filosóficos que propugnaban por volver a Aristóteles. Bueno, yo creo que todavía hay gente que lo hace. O por volver a Kant, etcétera. Como tratando de hallar en las teorías y los métodos de este tipo de autores una panacea para todos los desafíos que tuviera que enfrentar la investigación filosófica. A las cosas mismas expresa un punto de vista crítico ante todo escolasticismo, ante toda invocación del principio de autoridad, ante el abandono de la experiencia subjetiva del mundo desde la dación de sentido a lo objetivo por parte de un sujeto que lo experimenta. A las cosas mismas señala la reducción o reconducción de lo dado, del dato objetivo, de las estructuras a la subjetividad constituyente del sentido. Esta observación también implica decir que el lema tiene el riesgo de ser interpretado como una forma exacerbada del empirismo y sin embargo es una expresión de lo que paradójicamente se puede designar como un subjetivismo objetivista. Este subjetivismo objetivista consiste en tornar subjetivo lo objetivo, esto es, en reducir tanto el otro como lo otro a la esfera de propiedad, a la esfera de una subjetividad que lo constituye en su sentido. Yo le digo con frecuencia que los fenomenólogos, hoy también lo hice, al despertarnos tenemos que coger el parágrafo 44 de las meditaciones cartesianas que acabo de citar como un mantra y volverlo a repetir antes de salir a la ducha, antes del primer café, porque lo que muestra Husserl ahí es en qué consiste exactamente esa operación reductiva, y es en eso, en que uno no puede decir jamás lo que otro está pensando, o lo que otro está diciendo, o lo que otro está expresando con su gestualidad. Le toca a uno decir cómo lo está captando, como si uno estuviera en esa escena, en esa situación, o estaría furioso, o estaría excitado, o estaría intranquilo, etc. O sea, uno, dice Husserl, en análogon le hace una atribución desde la experiencia de sí a la experiencia del otro. Y por ejemplo Husserl muestra en el parágrafo cómo realmente uno nunca se encuentra con lo absolutamente nuevo, porque todo lo que aparece en el horizonte para uno se parece a, tiene rasgos de, es de fulano, etcétera. Siempre hay un horizonte de familiaridad dentro del cual uno incrusta lo que aparece no solamente en la facticidad, sino en la experiencia humana del otro. Ese parágrafo para mí es extraordinariamente interesante, porque también ahí hay una expresión que me parece muy problemática, pero que personalmente yo la veo muy valiosa, muy válida. Ahí dice Husserl que en realidad tenemos un solipsismo trascendental, no un solipsismo vulgar, sino un ser solitario del alma que constituye aún el sentido de la experiencia del otro para poderla comprender. A mí ese parágrafo me ha llevado a pensar que los otros son para nosotros la imagen que nosotros tenemos de los otros. Hasta ahí eso es un solipsismo exacerbado y terrible, pero también uno puede cambiar la fórmula y decir que nosotros somos para los otros la imagen que los otros tienen de nosotros. Y después, como vamos a ver, hay que introducir el principio de corregibilidad, porque si uno ya piensa que conoce a alguien, ya en cierto modo la objetivó, ya en cierto modo la redujo, la cosificó. Aquí es donde entra en juego el proyecto de ciencia rigurosa, de la filosofía como ciencia rigurosa. ¿Qué indica este título? Desde luego se puede leer el asunto de diversas perspectivas.
desde diversas perspectivas. Hay dos en las cuales tiene un papel decisivo. La fenomenología es antinaturalismo y antihistoricismo. En ambos casos, Husserl realiza una reivindicación del sujeto que ni está determinado por leyes de la naturaleza, ni lo está por las leyes de la historia. O lo que es lo mismo, el sujeto es protofontanar del sentido del mundo, la fuente primera. Ahora bien, asumido que el sujeto es fuente de sentido, se puede todavía hablar de ciencia, que a mí me invitó un colega que él es conductista, porque dijo, oiga, es que toda la gente habla de que la fenomenología es un método de las ciencias sociales, y yo estoy haciendo un tomo sobre métodos de ciencias sociales. ¿Usted puede hacer un artículo? Y pues hombre, de pronto sí, pero es cierto que uno no se puede, porque si solo se habla desde la primera persona, ¿qué ciencia va a hacer eso? Entonces, pues, la incapacidad de ver que habría una ciencia de lo meramente subjetivo, me parece. El asunto es que en la esfera de los valores, por ejemplo, Husserl argumenta, y sí, en la filosofía como ciencia estricta, que la filosofía es un compromiso ético-religioso. En esta dirección lo que busca es hallar, y por ello yo creo que es una ciencia, una verdad universal y total de lo que en sí es lo humano. Y paradójicamente, lo que encuentra cada quien como sujeto tiene que valer para uno y valer para todos, que a mí me parece lo más interesante de la fenomenología, que cuanto más detallada es la descripción de la experiencia propia, esa experiencia propia me parece mucho a la de cualquiera otro. En esto radica la propiedad, creo yo, científica y epistemológica de la fenomenología, que las investigaciones se realizan volviendo hacia el sujeto, describiendo sus experiencias, el sentido que da a sus experiencias en el mundo de la vida, y simultáneamente, cuanto más detallada es la descripción subjetiva de la experiencia del mundo y su sentido, más logra captar estructuras universales que valen para uno y valen para todos. A fin de cuentas, la objetividad de los números, del numerar, del sumar, del restar, etcétera, etcétera, vale para uno y vale para todos, pero también cada quien se enamora como casi todos, o como todos, si se enamora, espera, sufre, como cualquiera otro, etcétera. Por eso uno es capaz de ser sensible al dolor de los otros, e inclusive en la versión pragmática de Rorty, el vínculo con los animales. Es una experiencia que tenemos los humanos y tienen los animales, el dolor. A mí me parece muy interesante esa versión de Rorty, que también estudió todo esto, desde luego. Aquí es donde vienen a cuentas el fenomenologizar como un quehacer que se rige por el principio de corregibilidad. Lo que aparece como horizonte se me da en y desde mi perspectiva. Esta no es completa. Otro puede ver aspectos o escorzos que no están ante mí. De eso se trata en la fenomenología, de que lo visto por mí pueda ser visto por otro. Y ahí es donde yo creo se exige el módulo de la argumentación, de que lo invisto por mí, otro me lo pueda hacer visible. Y ahí, de nuevo, es donde yo tengo que abrirme a que otro me argumente. Ahora bien, la fenomenología tematiza, no sistematiza. Tematizar, a mí me parece muy bonito como lo define Husserl. Dice Husserl, tematizar es volver la atención a algo. Ahora podemos fenomenologizar, esto es, ver la experiencia subjetiva con respecto al mundo de lo formal. Entonces hacemos fenomenología de las matemáticas, fenomenología de la lógica. Podemos también desplazar la mirada hacia la constitución de objetividades culturales, como lo quiere Embry. Por eso hacemos hoy fenomenología cultural o fenomenología intercultural, fenomenología de los mitos, de los ritos. ¿Cómo se da en cada caso o lo formal o lo cultural, etcétera, al sujeto? Este es el punto de la tematización. La mirada se dirige siempre en una dirección determinada. Ir a las cosas mismas preserva la especificidad de cada circunmundo de la vida, pues en sí cada uno tiene su formalidad, su legalidad, su legaliformidad, su estructura. Varían pues las formas de darse cada uno de estos circunmundos, tanto como las formas que nosotros tenemos de vivir esos circunmundos, cada uno de ellos.
Y sin embargo, como sujetos podemos identificar que ahora estamos en una escena y un escenario académico que nos vamos a comportar nosotros y los otros de conformidad con el horizonte común. Claro, cada quien en su torrente de vivencias experimentará su cuerpo propio, con sus sinestesias, con sus humores y pasiones, etc. Pero actuará de conformidad con el horizonte de la escena académica. Y aunque la subvirtiera, sabría cómo y por qué está desmarcándose del horizonte circunmundano compartido aquí y ahora. Entonces lo que queda con validez dentro de este entorno pierde su sentido, por ejemplo, en la escena familiar, que para mí sí es muy claro eso, ¿cierto? Si uno hablara en la mesa de la familia como habla en clase, o la familia de uno se reiría, de todas maneras se ríen mucho de uno, pero se reirían todavía más, ¿cierto? O qué tal uno cocinando pues y echando fenomenología, va y se baja un dedo en vez de bajar el ajo. Bueno, del mismo modo, la manera como se tratan las objetividades formales pierde al menos inicialmente su validez para abocar las objetividades culturales, que eso a mí sí me satisface mucho, que en fenomenología ese ir a las cosas mismas sí resuelve que no es lo mismo estudiar un asunto que otro. Lo único, me parece a mí, que da solución de continuidad a todas las experiencias del sujeto en los diversos circunmundos, es que a mí me parece muy interesante que Husserl distingue mucho esas dos expresiones, circunmundo y mundo, o mundo de la vida. Porque en realidad uno nunca ve el mundo y tampoco ve el mundo de la vida. Uno ahora está en este circunmundo académico y viene de un circunmundo de desayuno, pero siempre es por horizontes muy parciales y específicos que se va dando la experiencia. ¿Qué palabra que está, hombre? Lo único que da solución de continuidad a todas esas experiencias del sujeto en los diversos circunmundos es que todos ellos están soportados, usted lo llama horizonte de los horizontes, en un horizonte que los alberga, a saber, que son fragmentos o aspectos del mundo de la vida. Husserl también diferencia mucho entre lo que él llama mundo o mundo uno y mundo de la vida. Casi que mundo pues es cualquier cosa que exista y tenga como una cierta propiedad de orden, pero eso no significa que se haya desplegado la experiencia humana. Para Husserl el mundo de la vida es ese ámbito donde se ha desplegado y se despliega o se puede desplegar la experiencia humana. Por eso es que fenomenológicamente se hace relación al mundo de la vida como horizonte de los horizontes. Mientras tanto, la subjetividad que se despliega de un circunmundo a otro experimenta la perspectividad de las perspectivas, no sólo como la que tiene en diversos momentos del tiempo, sino como las perspectivas que experimentan los otros y él con respecto a los otros. A mí me parece muy interesante como esas cuatro palabras que se acaban de usar: circunmundo, mundo de la vida, horizonte y perspectiva. Por ejemplo, para nosotros, horizonte circunmundano, horizonte común, es el estar acá, ¿cierto? El tener las paredes forradas de madera, este auditorio tan bonito con unas sillas, de pronto más confortable la de allá que la de acá. Bueno, aquí el único que no tiene derecho a dormirse es el que hable, ¿no? El que está exponiendo. Pero yo estuve hace poquito yendo aquí a Graciela Ralón y yo estuve en peligro de dormirme un rato. Y hablaba muy sabroso esa señora. Y entonces lo que yo planteo es que esta palabra horizonte es lo que está ahí dado común, ¿cierto? Lo mundanal. Pero frente a eso todos tenemos distintas perspectivas. Por ejemplo, frente al vasito, ustedes lo miran de un lado, yo lo miro de otro, y sin embargo yo puedo desplazarme, por ejemplo, y sentarme en una de las sillas de allá. Entonces perspectivizo ya este vaso, no desde ahora, desde donde ahora lo perspectivizo, sino desde otra perspectiva. O sea que
el horizonte podría ser incluso el mismo para mí, ¿cierto? Pero me voy desplazando yo y con él mi perspectiva de lo que se está dando. Y mientras la perspectiva es estrictamente subjetiva, el horizonte, por así decirlo, es estrictamente objetivo. Me gustan mucho esas expresiones porque también, como dije atrás, en la fenomenología hay un intento de garantizar que hay un mundo en verdad existente. Bueno, entonces no es que no haya un sistema. Esto me parece interesante porque obedece, por ejemplo, yo he leído con mucho gusto y recientemente esa primera parte de la memoria, la historia y el olvido. Y en la primera parte es lo que Ricoeur llama fenomenología de la memoria. Y trabaja muy detalladamente el volumen 23 de Husserliana, donde Husserl explica o describe, yo no sé, yo creo que explica. A mí no me convence eso que los fenomenólogos no expliquen. En esa obra, por ejemplo, yo veo una explicación de la relación entre recuerdo, imaginación y conciencia, como si ese trípode constituyera la memoria. Yo francamente me quedo admirado de esa lectura tan juiciosa que hizo Ricoeur ahí de ese proceso constitutivo básico de cómo va llegando uno a tener como captación del antes, del después, cómo la memoria es la posibilidad, inclusive la memoria muy sinestésica, la condición de posibilidad de uno poder caminar y todas estas cosas que hacemos como adultos, digamos. Y Ricoeur también estudia mucho el volumen 10 de Husserliana, que son las lecciones de la conciencia interna del tiempo. Pero yo creo que a Ricoeur estudió mucho, pero ahí falta, por ejemplo, especialmente para un interés que a mí me ha introducido la investigación de Luz Gloria, este asunto de lo que pudiera llamar yo diría la fenomenología del espacio o la fenomenología del lugar. Yo creo que hace falta estudiar una obra, o mejor dicho, Ricoeur no lo hace ahí tampoco, que se llama Cosa y Espacio, que es donde se hace un trabajo muy detallado de cómo nosotros nunca tenemos vivencia del espacio, sino vivencia del lugar. Y como tenemos tantas vivencias de tantos lugares, por así decirlo, por abstracción se constituye el espacio, ¿no? Y obviamente el espacio es casi, digamos, una constitución subjetiva, o sea, que como el tiempo es constituido subjetivamente, según la explicación de Husserl y de Ricoeur, también el espacio es constituido subjetivamente. Y por eso uno puede hablar como de un espacio histórico. Y eso sí lo menciona Ricoeur ahí en esa parte. Entonces, lo que digo es que el tener siempre lugares y el poder localizar las cosas, por ejemplo, creo que hasta ahora no me he chocado con el micrófono o con la barra que lo sostiene durante esta hora larguita que ya llevo conversándoles. Para Husserl es porque al empezar acá a tratar este tema, tema, sí, cuando dirigí por primera vez la atención al micrófono fue con Juan Carlos para primero prenderlo y después poderlo ubicar sobre ese dispositivo. Entonces ya fue constituido, localizado en el espacio. Para Husserl eso es lo que va a decir. Entonces no es que haya sistema, sino que más bien ahora se tematiza así, ahora de otra manera. Sin embargo, cada sujeto al relacionarse con los objetos, con cosas que objetiva y que aparecen en el marco de su experiencia, constituye el sistema de los lugares. Él puede entender que ahora el micrófono, pues más o menos sería muy ruidoso, etcétera, si la mano lo choca, etcétera. Pero a mí me parece muy interesante que esta cosa, cosas que objetiva el sujeto, o sea que la objetividad también tiene que ser constituida. Y a mí me parece muy interesante porque eso es lo que explica ese volumen, que les repito, es del año 5,
El año 5 me parece muy extraordinario porque tiene, yo no sé a qué horas trabajaba Husserl, eso en 24 horas uno no alcanza, porque hizo las lecciones en el año 5, a finalizar el año 5 y comenzar el 6, de la conciencia interna del tiempo. Y antes hizo las lecciones sobre imaginación, sobre recuerdo, imaginación y conciencia. Y antes, al comenzar el año, hizo las lecciones sobre el espacio. Estas lecciones sobre el espacio yo creo que tienen extremada importancia en Heidegger, porque ahí es donde aparece este asunto de la objetivación, que después es esa parte de Heidegger, por ejemplo en Ser y Tiempo, de que el martillo martilla, ¿no? Inclusive esa cosa tan, pues que le coge con tanta propiedad Carnap a discutirse de que la nada nadea, ¿no? Es muy interesante porque sí, puede que la nada nadee porque se puede objetivar, ¿cierto? Y pues Heidegger va a mostrar que no se da en una localización en el espacio, sino que se da propiamente como estado de ánimo. Entonces, me parece extremadamente interesante que eso de la objetivación crea sistema de los lugares, un a qué atenerme. Por ejemplo, si uno lo dijera más husserlianamente, también en la angustia o también, por ejemplo, en la depresión, uno tiene una manera ordenada de ver el mundo. Es tan complicado, por ejemplo, cambiar de estado de ánimo. Uno está contento y sí, vienen por ejemplo con una noticia, que se chocó fulano. Entonces sí, abruptamente le toca a uno cambiar, irrumpe, sobreviene, acontece que cambia uno estado de ánimo. Pero puede ser como en el verso de Barba, que hasta las propias penas nos hagan sonreír, que la gente empiece a ver, hombre, pero siquiera tenía un estado de ánimo bien alto, siquiera tenía seguro, siquiera era con airbag, siquiera, hombre, tan afortunado, solamente se destruyeron 6 carros, no más, eso pudo ser más grave. Eso para Husserl es la constitución de sistema, de que a partir del yo polo se va creando unidad completa de sentido. Por eso a uno, si uno está tristongo, le pueden decir cosas más bellas que quieran, como en el verso de León, palabras muy hermosas me dijiste, pero efímeras, ¿cuánto? Puede ser, ¿no? Porque es uno el que le está dando contenido y sentido, validez desde ese sistema de localización que tiene uno hasta para los sentimientos. Es a partir del cuerpo que las cosas están más cerca o más lejos, a la derecha o a la izquierda, y sin embargo todavía no está dado en sí el espacio. El espacio sobreviene como una idealización de la experiencia, desplazarse, todo tener su lugar, etcétera. Es eso lo que sería el espacio. O sea, las dos palabras sistema y tema aparecen en el universo conceptual de la fenomenología de Husserl, pero con sistema designa el modo de atenerse el sujeto en su mundear a lo experienciado. En cambio, con tema indica la postura epistemológica y metodológica según la cual la atención se dirige en una u otra dirección con respecto a lo que aparece, esto es, respecto a los fenómenos. ¿Qué interés tiene diferenciar sistema y tema, ordenación de la experiencia subjetiva de mundo? Es que dije diferenciar, pero pensé que me iba a sobrar esa palabra. No, ¿qué interés tiene la diferencia? Así está. Entre sistema y tema, ordenación de la experiencia subjetiva de mundo y enfocamiento atencional de la mirada investigativa desde el punto de vista epistemológico. En síntesis, que el lema a las cosas mismas implica que cada vez la investigación vuelve y recomienza, incluso por la redefinición de a qué se vuelve la atención, de cómo es su darse y en consecuencia si es cierto que la fenomenología tiene, por así llamarlos, unos postulados o principios metodológicos, en rigor, creo yo, no hay cláusulas de procedimiento.
Yo no sé si ustedes hacen a esta hora la pausa o es más tarde, pero ya es como la hora. Yo había calculado que al finalizar esa sección se paraba. Pero si quieren seguimos, pero si es mejor, los pedagogos siempre son antipedagógicos, entonces tratan de hacer cosas infinitas.